Hace cerca de 25 años, Leda Astorga se dedica a la escultura. Trabaja principalmente la técnica del modelado en arcilla, moldeado en yeso o silicón, vaciados en concreto y luego las pinta con pinturas de óleo o acrílico. Su obra se nutre principalmente de la gente en sus actividades cotidianas. Casi siempre son figuras muy robustas y resueltas, con una fina pincelada de humor, características que provocan en gran medida un buen diálogo con el espectador. La escultura es la pasión de mi vida. Desde hace cerca de 25 años inicié esta profunda relación de amor con la escultura, porque realmente la amo profundamente y hasta la fecha es lo que hago. La escultura es un trabajo muy solitario. Yo ingreso a mi taller, me gusta mucho estar sola, concentrarme, estar en silencio, pero a la vez tampoco estoy tan sola, porque siempre estoy acompañada por todos los personajes que nutren mi trabajo, con sus gestos, con sus movimientos y con todo lo que tienen que decir a través de mis manos. Desde sus primeros libros, como Las huellas del desencanto y Retrato en familia, hasta su más reciente Bitácora del iluso, la poesía de Sauma oscila entre la más fina percepción de una realidad brutal y apabullante y un secreto deleite por el ocio y el azar creativos, que otorgan un extraño espíritu lúdico a buena parte de sus versos. Pido perdón a todas las mujeres que estuvieron conmigo, sobre todo a las que con otra mujer traicioné. ¿Será que amo más a la mujer que a una mujer? ¿Será que hago acopio de los placeres vividos como si el amor fuera memoria y no lo que es o debería ser o uno se inventa? Yo qué sé. Yo solo sé que todo sucedió por mandato divino o del azar o por insensatez, pasión, desidia, qué sé yo, pero así fue. Y cada una de ellas entre mis brazos brilló única, aunque fuera tan solo una sola vez. Todo esto de la poesía empezó una noche que me sentí vacío en un baile de graduación. No sé por qué me fui a la barra del bar, tomé una servilleta y como por mandato divino tracé mis primeros versos.
Cerámica El Esfuerzo nació en el mes de julio del año 1998. Ellos comenzaron con el cielo como techo y el suelo húmedo como piso, solamente con un torno que aún hoy es con el que trabajan y un pequeño horno eléctrico. Ahora, gracias a la experiencia que han adquirido durante 8 años, han comenzado una nueva etapa en sus originales diseños, utilizando laboriosa técnica de labrado, donde insertan parte de la fauna y ecología de Costa Rica. Cerámica El Esfuerzo es un taller familiar donde trabajamos mi esposo y yo con el apoyo de otros artesanos. Después de 8 años hemos encontrado una técnica diferente donde le hemos implementado lo que es la fauna y la ecología costarricense. Como bailarina profesional, Mimi González ha participado en 125 distintas coreografías de 32 coreógrafos nacionales y extranjeros, con papeles principales en 60 de ellas. Ha sido intérprete en 25 eventos internacionales. En 1991 recibió el Premio Áncora y el Premio Nacional como Mejor Intérprete Femenina. Además, como bailarina, ha contribuido en el logro de 11 distintos premios con la Compañía Nacional de Danza. La danza es mi realización como ser humano, es mi modo de vida, es mi centro, es mi equilibrio, es el pan de cada día. A través de ella trato de decir algo, de provocar emociones, sensaciones y de esta manera darle un sentido a mi vida. Alberto Cañas es sobradamente conocido como dramaturgo y narrador, y también por su persistente y aguda labor periodística, y esto lo señala como uno de los formadores de opinión
más respetados de nuestro país. Poseedor de 3 premios nacionales, en teatro, en cuento y también en novela. Ha recibido además el Premio García Monge y el máximo reconocimiento a un hombre de su valía, con el Premio Nacional de Cultura Magón. Hija mía, hay recuerdos que nos acompañan hasta la muerte, pero son recuerdos nada más, fantasmas que no se materializan. Cuando llegues a contar los años que yo tengo, lejos de mortificarte, te darán momentánea placidez, porque te permitirán ser joven de nuevo, así sea por breve tiempo. Hay cosas que todos los jóvenes debieran de aprender. Aprender a recordar, ¿sabes?, es algo difícil. Es un arte y una sabiduría. Recordar es una locura. Las evocaciones se nos vienen encima como caballos desbocados y pueden enloquecernos, sobre todo cuando son recuerdos de cosas definitivamente perdidas. ¿Y acaso hay otras que merezcan ser recordadas? Que en mi casa de niño, de alguna manera, fomentaron alguna vocación que yo pudiera tener. Mis padres eran muy lectores, en mi casa había mucho libro, y tal vez el trampolín consistió en que, con motivo de que el Liceo de Costa Rica cumplía 50 años de vida, yo estaba en el último año preparando el bachillerato, y se hicieron un concurso literario entre los estudiantes, y yo participé en las ramas de cuento y de poesía, y me gané el primer premio en los 2 campos. Un día decidí que ya había llegado la hora si yo iba a ser escritor, ya había llegado la hora de empezar, digamos, y ya tenía 35 años, ¿verdad? Entonces fue cuando comencé a escribir, pero en serio, a escribir. Ana Istarú se enamora de las palabras de la mano de su padre y se compromete con las mujeres de la mano de su madre y decide ser escritora. Se enamora después de lo que ocurre en los escenarios y decide ser actriz. Publica su primer poemario a los 15 años y estrena su primer obra de teatro a los 24. Desde entonces escribe, estrena, actúa, la premian en España, montan sus comedias en Sudamérica y continúa enamorada de las palabras. Insulsa poca cosa, así debió llamarme. Y no entiendo por qué. Hice todo lo que me ordenaron, las cosas más espantosas. Poner la mesa, quitar la mesa, lavar los platos, secar los platos, guardar los platos, poner la mesa, sentarme con las piernas cerradas, no rascarme en público, no estirarme en público, no bostezar en público, no hablar en público, sentarme con las piernas cerradas. Saqué los codos de la mesa, pedí permiso para retirarme, permiso para quedarme, permiso para pedir permiso, me senté con las piernas cerradas. Cuando tenía 8 años, mi papá me llamó y me dijo, Ana, vas a ser escritora. A él le encantaba la poesía, la literatura, y me dijo, y te vas a llamar Ana Istarú, porque los poetas tienen un nombre distinto al suyo. Entonces, yo que soy obediente, por complacer a mi padre, empecé a escribir poesía y conseguí efectivamente que me quisiera. Después me llevan al teatro mi papá y mi mamá, veo una obra de teatro del absurdo, es decir, de esas de las que no se comprende nada, con 2 actores sensacionales en escena, Las sillas de Ionesco. Y yo como niña digo, están locos los adultos de hacer esto, pero yo sé algo, cuando sea grande yo quiero hacer eso, yo quiero ser actriz. Entonces empecé a actuar, empecé a escribir, empecé a publicar y
quería escribir sobre el cuerpo, sobre la mujer, sobre sus luchas, como me había enseñado mi madre, que fue una pionera feminista. Y encontré que la única razón de ser de mi vida era poder entregar todo esto que yo sentía y que yo pensaba a través de aquello que yo manejaba bien, que era la palabra y el cuerpo, la actuación, los libros. Esa es mi vida, esa es mi pasión y no podría ser ninguna otra cosa. Each time on my leaving home, I run back to my mother's arms. Ding 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 ding. Quince Duncan es conocido en el ámbito costarricense por sus novelas, cuentos, poesías y ensayos. Toda esta batalla empezó cuando Quince cumplió sus 13 años y su abuelo lo invitó a entrar en su biblioteca. Lo primero que llegó a sus manos fue un poema sobre la lucha de un pueblo africano contra los ingleses. De esa manera, Quince logró sacar provecho a los libros de su abuelo, al punto de jugar sobre lo que había leído para luego recordar la historia y así continuar en lo que serían sus primeros escritos. Desde entonces, el amor por la literatura se había apoderado de él. Sobre la mesa de madera el chocolate arde espeso y el vapor se hunde en lo invisible. Pan limonense, aguardiente, bacalao frito. Dominó sobre otra rústica mesa coritos alegres entre la muchachada. Todo en abundancia. El sudor también, que corre, pasa el ojo y cae sobre las camisas y las blusas y las manos sudorosas. Y empecé a escribir a los 13 años, cuando mi abuelo me autorizó a entrar en su biblioteca, mi abuelo James Duncan. Y entonces comencé a leer un libro sobre África, los Ashanti, sobre guerras en Europa, y seguía jugando de eso y escribiendo sobre eso. Hasta que a los 14 años, en la escuela de español, mi maestra me alentó a participar en un concurso a nivel nacional sobre el árbol y me gané el primer premio, el premio Nobel, 25 colones. Y ya aquí en San José, pues comencé a ver que había una gran, digamos, ignorancia sobre lo que es la realidad del pueblo negro. Y ahí dije, bueno, en este país el negro tiene que decir su palabra. Y si tengo esa posibilidad yo de escribir, pues a lo mejor esta voz mía puede ser esa voz de nuestro pueblo. Ding 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 ding. Antes de entrar a escena, detrás de bambalinas, Ana Poltronieri está aterrada. Al otro lado del escenario la espera una página en blanco que ella debe escribir con su actuación. Miles de veces lo ha hecho, pero en cada ocasión es como si fuera la primera vez. No obstante, al sonar la última llamada, Ana vive una metamorfosis, pues a partir de ese momento el miedo desaparece y la dama del teatro inunda el proscenio y se adueña del papel que debe cumplir. En ese tránsito de persona común se desliza en carne viva la artista, animada por el fuego de su actuación. Y no quiero llantos.
La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! A callar he dicho. Las lágrimas cuando esté sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio he dicho! ¡Silencio! Mi comienzo en el teatro fue inesperado. Yo pasaba por el Paraninfo de la universidad a escuchar música en la radio universitaria. Y después me fui a un ensayo de un señor director italiano que había pasado por ahí, estaba montando una obra. Y cuando me vio me dijo que si yo podía leerle un personaje. Yo le dije al fin que bueno, que me viera qué es lo que tenía yo que hacer. Él me dirigió, le gustó todo lo que yo estaba haciendo y me dijo, ese papel es suyo. Entonces yo, la verdad es que me asusté, pero cuando me di cuenta, yo estaba vestida como el personaje, trepada en un escenario. Ahí fue donde comenzó mi vida en el teatro. El pianista Jacques Sagot ha hecho de la música su residencia. El piano ha sido para él compañero de juegos, presencia consoladora, caballo de batalla, y es gracias a él que ha recorrido el mundo cosechando aplausos y llenando de gloria las páginas de la cultura costarricense. La música es mi sangre, es mi novia, es la materia misma de la que está hecha mi alma. Todo comenzó el martes 19 de junio de 1972 a las 8 de la noche. Mi papá me trajo aquí al Teatro Nacional a ver un concierto con la recién reformada Orquesta Sinfónica Nacional, en el que se presentaba como solista el gran pianista húngaro Georg Sándor. Tocaba el Emperador de Beethoven y el Segundo de Chopin. Y fue para mí una revelación tal, un sacudimiento, una conmoción tan grande, que esa misma noche, saliendo del teatro, tomado de la mano de mi papá, le dije, papá, yo quiero ser como él.
La música del grupo Master Key rebosa de armonía y lirismo. Con su elogiada aproximación al gospel desde una perspectiva latinoamericana y caribeña, Master Key se convierte en pionero de un nuevo movimiento musical que amplía el arte en composición y representación. Su principal atractivo son sus arreglos vocales, elaborados y excitantes, aunado a la pericia de cada uno de sus vocalistas. Y es su armonía lo que da al grupo su sonido singular. Cada uno de ellos posee talento en solitario, pero juntos son simplemente magistrales. Won't you hear him knocking? He's knocking at your door. Hear the Savior knocking. He's knocking at your door. To do the right. Sí, es el sol que ilumina mi vida, sí lo es. Su dulce nombre es Jesús. Por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi dejaré brillar, donde quiera voy a usar, la dejaré brillar, y donde quiera voy a saber, la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. El grupo Master Key nace alrededor del año 97, respondiendo a una necesidad de rescatar la forma de expresión cultural y de adoración que tenían los esclavos en Estados Unidos, retomando algunos cantos que utilizaban ellos, pero haciéndole arreglos a nuestra manera, agregando por supuesto elementos afrolatinos y caribeños, pero sobre todo para que las personas pudieran identificarse con una herencia cultural de cuando los esclavos estaban pasando momentos tan difíciles y dramáticos en la esclavitud, que ellos utilizaban estos cantos para mantenerse vigorosos. Pues nosotros en esta época actual también queremos traer mensajes positivos de esperanza para que las personas puedan a través de nuestros cantos identificarse y saber que en Cristo Jesús hay esperanza. Ding 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 Para Marvin Araya, la música es su vida misma. Es clarinetista y director de orquesta, pero más que eso, es un apasionado de la música. Sus experiencias de vida las vive a través de su arte. Su personalidad se hace evidente en su pasión, que es todo lo concerniente con la música. Como clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional y director de la Orquesta Sinfónica Juvenil, se ha destacado no solo en Costa Rica, sino más allá de sus fronteras. Ahora, con el ahínco que lo caracteriza, ha fundado la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y con ella ha podido concretar su mayor anhelo, descubrir y desarrollar el talento musical de los demás.
A veces me preguntan que por qué toco clarinete. Tenía yo 10 años y una tarde de octubre, una tarde gris de octubre, con mi tío caminábamos a hacer la prueba a la Orquesta Sinfónica Juvenil que estaba en el anexo del Teatro Nacional. Subimos al edificio, íbamos camino a este cubículo donde estaban haciendo los exámenes. Y cuando iba caminando, dos muchachos conversaban y uno le decía al otro, tengo mi clarinete descompuesto. Yo escuché aquello, seguí, ingresé al salón, hicimos la prueba, estaba ahí el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil y otros profesores. Al terminar la prueba, el director de la orquesta me preguntó, bueno, ¿y usted qué instrumento quiere tocar en la orquesta? Y yo contesté, clarinete. Desde entonces estoy ligado a ese instrumento, a esa institución, y soy hoy el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica Nacional y el sucesor de aquel señor que me preguntó qué instrumento iba a tocar, que era el maestro Brown, que era el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y hoy en día yo soy el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Ding 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 Si uno se pregunta ¿qué es ser artista?, no tenemos una respuesta en palabras, porque las palabras no alcanzan. Se nos viene encima una imagen, un alguien. Hoy, la de María Marta López, soprano lírica. Artista que desde muy joven ha desarrollado su arte, una voz que se comunica directamente con el corazón de su público. Como profesional, es reconocida por su habilidad interpretativa. Cuando ella canta, su voz hace que el público sienta los sufrimientos o alegría de sus personajes, el dolor en La Traviata o de Lucia en Lucia de Lammermoor, o simplemente cómplice de las ocurrencias de Norinas en Don Pasquale. Así es la cantante María Marta López. Nací artista y desde que debuté a los 18 años en el Teatro Nacional he tenido un objetivo, que es también el que me ayuda a controlar los nervios en escena. Que el público tenga una experiencia única, la de vivir las emociones de mis personajes. Por eso canto. Ding 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 Desde hace 35 años,
los escenarios conocen el talento de Rubén Pagura. No solo la actuación, sino la música han sido sus fieles compañeras. Desde entonces se ha sumergido con profundo respeto, delineando hasta los mínimos detalles de cada uno de sus múltiples personajes. Durante este tiempo, su labor creativa se ha extendido a la dramaturgia como a la creación de temas musicales que él mismo interpreta. En fin, su obra se caracteriza por una preocupación permanente por los temas sociales y la experimentación formal, a menudo sazonadas con el humor y la crítica mordaz e inteligente. El reconocimiento por su obra y labor han sido premiadas numerosas veces, no solo a nivel nacional, sino también al internacional. Mi hijo Atoque exige el corazón de Ixquic. Niega ser el responsable de su preñez y pide que se cumpla la ley. Pero es que no puede ser. Ixquic embarazada de 5 meses. Ayer mismo estuve con ella. La vio bañándose en el río con un vientre imposible de ocultar. El señor Cuchumaquic tiene que comprobar inmediatamente la mentira de Atoc. Manda llamar a Ixquic y ésta aparece en la gran puerta de la cámara con su huipil ancho y colorido. Quítate el huipil. ¿Por qué, papá? No preguntes. Y quítatelo. Suficiente. Es todo lo que queríamos ver. Tuve la fortuna de crecer en un hogar en el que el teatro y la música estuvieron siempre presentes. Tanto mi padre como mi madre tocaban el piano, cantaban y nos llevaban a conciertos, a espectáculos, a obras de teatro. Esto despertó en mí una gran curiosidad y admiración por todo lo que tuviera que ver con la escena. Este anhelo de participar en este mundo se concretó finalmente aquí en Costa Rica. Entré a la universidad a estudiar teatro, me subí al escenario y nunca más desde entonces me bajé. En el recorrido por los escenarios y el mundo me fui dando cuenta cada vez más de la enorme capacidad que tiene el teatro y el arte en general para transformar y hacernos mejores como seres humanos. Cuando escuchamos el duro golpe del martillo y el cincel, nos asalta una fuerte imagen, la solitaria batalla del escultor contra la piedra. Y entonces, como arte de magia, Luis Arias se nos fija en la mirada. En ese solitario trabajo, callado, entre pinceladas y trazos, como si obedecieran a un antiguo mandato, surge una leve imagen que con paciencia de martillo, golpe tras golpe, y en medio del polvo del trabajo, cobra forma su destino. Ahí permanece vivo el escultor, día a día, esculpiendo ideas o simplemente sonrisas o nostalgias, y sutil como una leve brisa despliega sus secretos en el corazón de su cantón.
Esto, lo de la escultura, viene desde muy lejos. Desde que veía trabajar a Tito, mi tío pintor, desde ese momento supe que mi destino se transformaba y entre juego y juego, la escultura fue tomando forma hasta convertirse en algo esencial de mi vida. Liliana Valle es reconocida en el medio artístico como un miembro fundamental en la danza costarricense. Este interés nace desde temprana edad, donde sus primeros pasos artísticos le van dando una visión de mundo que poco a poco se consolidan en la bailarina y coreógrafo que más tarde lo transformaría en un movimiento dancístico popular. En este andar, con un grupo de compañeros, fundan la Compañía de Danza Universitaria. La vivencia de su profesión le permite asumir con éxito roles de amplitud interpretativa. Durante este proceso agudiza sus reflexiones en cuanto a sus necesidades e intereses como intérprete y como artista. Sus investigaciones la llevan al campo de la cultura popular, donde logra consolidar en lo que actualmente conocemos como el Centro del Baile Popular Merecumbé, compañía de baile que dirige y que lleva adelante con tesón y talento. Esto de la danza ha estado presente en mí desde muy pequeña. Recuerdo cuando mi mamá me medía ropa, siempre me estaba moviendo y surgían momentos realmente placenteros que han estado presentes en todo el ejercicio de mi profesión. Luego las interpretaciones, la reflexión y el estudio me llevan a otros elementos que nutren realmente mi trabajo, como son la preocupación por el respeto al ser humano, a ese ser humano inmerso en su cultura, también la preocupación por el ejercicio del poder. Me preocupa cuando se ejerce para dominar a otros. Pienso más bien que debe tomarse para el beneficio de todo el colectivo, incluyendo el planeta en general. Y todos estos aspectos están presentes en el trabajo que realizo. À tous les citoyens du monde entier, passe trop souvent devant les réalités. Felo García es uno de los personajes más sobresalientes y más rico en facetas del ámbito cultural de Costa Rica. Felo artista plástico, Felo arquitecto, Felo educador y, ¿por qué no?, Felo deportista. Artista porque lo ha sido toda su vida, desde su infancia. Su mundo siempre amplio, sin límites, para el arte ni para nada. Su creatividad y la pasión por las empresas que asume lo han hecho juguetero, galerista y el primer futbolista tico que jugó en Inglaterra. Aunque de profesión escogió la arquitectura, su trabajo artístico ha sido una profesión paralela y en ambas
ha no solo descollado, sino propiciado grandes cambios para el país. Desde que empecé a tener uso de la razón, garabateé todo lo que me encontré a mi camino de la infancia, libros, paredes, periódicos, y eran todos muy celebrados en mi casa. Mi madre, mis hermanos, mi padre, todos disfrutaron mucho de mis dibujos y hacían gran bulla por ellos. Eso se juntó con la entrada de mi hermano a la Escuela de Bellas Artes y trajo sus primeros dibujos a la casa. Y para mí fue uno de los estímulos más grandes cuando vi los dibujos que él traía. Eso me abrió un mundo y dije yo, este es mi punto de importancia. Continué con ello y encontré a través de la pintura y los dibujos la arquitectura, que fue otra de mis pasiones. Y desde entonces nunca he parado, ni dejado ni la arquitectura ni la pintura. Y con ello encontré una de mis grandes pasiones. Tatiana Lobo nació con vista al mar, en el sur de Chile, allá lejos donde la vista no alcanza. A los 7 años murió su padre y la biblioteca fue escondida, porque creían que era inadecuado para su edad. A los 12 años rompió el candado y en lugar de ir al colegio, con una vela, leyó todo lo que pudo a escondidas. Cuando fue descubierta, un tío intercedió por su derecho a los libros y así se hizo lectora impenitente. Nunca pensó en ser escritora y comenzó a escribir a los 44 años en Costa Rica para exorcizar el desempleo. Desde entonces, su obra abarcó diversos géneros y cosechó lectores y premios, entre ellos 3 veces galardonada con el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y el Premio Áncora del periódico La Nación, así como el reconocimiento en Santiago de Chile y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en México. Sus libros han sido traducidos al inglés y al francés. Pablo Presbere se acostó boca abajo, con los brazos extendidos para sentir el voluptuoso contacto de la tierra sobre la piel de sus genitales. La duda no había sido resuelta, pero ya encontraría una respuesta. Sereno y en paz, dejó para tiempos de vigilia el misterio que lo había distraído. Cerró los ojos y se abandonó al descenso. Afortunadamente, en Costa Rica, los archivos son gratis. Cualquier persona puede visitarlos y pasarse el día entero allí leyendo cosas extraordinariamente interesantes. Así que decidí aprovechar esa posibilidad de meterme, como quien dice, en las entretelas de la historia costarricense
y averiguar aquellas cosas que no aparecen en los libros de texto, que no se le enseña a los niños y que están allí en documentos escritos con pluma de ganso de 300 años o más. Aquello fue una especie de beta inspiradora para trabajos como Asalto al Paraíso, como Entre Dios y el Diablo, y luego El Año del Laberinto también. Álvaro González nació en San José y a los 11 años tuvo su primer contacto con el violonchelo. Desde ese entonces supo que lo acompañaría por siempre. Por su anhelo de ser un gran instrumentista, lo impulsó a viajar a Israel, convirtiendo sus sueños en una realidad. Toca y viaja junto con la Filarmónica de ese país. Por su devoción al violonchelo participa en los certámenes más importantes de este instrumento, obteniendo como resultado el primer lugar en cada uno de ellos. Triunfo tras triunfo a nivel internacional, siente que debe regresar a su país y trae bajo su brazo sus logros y se une a la Orquesta Sinfónica Nacional. Álvaro es innovador en sus proyectos y cree que no existe límite en lo que se pueda lograr, ya que durante su larga carrera como solista, investigador y profesor, le ha demostrado la vida que solo uno mismo es el único obstáculo para lograr el triunfo. ¿Por qué soy chelista? Amo la música y amo el cello. A través de él he podido sacar los sentimientos más profundos y más sublimes. Su sonido es muy melancólico y grandes compositores han compuesto para él. Yo he podido tocar los conciertos para violonchelo. Me he podido comunicar con el público. Por eso soy chelista. Mariana Baltodano inició sus estudios de ballet a la corta edad de 4 años, siempre con el deseo de algún día estudiar profesionalmente. Ese deseo se cumplió finalmente a los 12 años. 7 años más tarde,
Con la intención de llevar sus estudios al siguiente nivel, viajó a Nueva York a estudiar en el Joffrey Ballet School y en Step Studio, donde se le otorgó una beca por sus logros artísticos y técnicos. Durante este tiempo, también bailó con la Glebsky Ballet de Nueva York hasta 1999. De regreso al país, se incorpora al Ballet Juvenil Costarricense. Con ellos logra interpretar varios de los roles máximos de una bailarina clásica, como lo son los papeles principales en Don Quijote, La Valledere, Majísimo, La Bella Durmiente, Paquita, Las Sílfides y El Cascanueces. Mis primeros recuerdos de la danza son de cuando estaba muy pequeña, cuando mi mamá me llevaba al Teatro Nacional a ver espectáculos de ballet y yo veía a las bailarinas en escena paradas de puntas con sus tutús y sus coronas, haciendo sus movimientos gráciles, parecía que flotaban en el escenario y yo quería ser esa bailarina. Luego llegaba a mi casa, me ponía una agüita y les bailaba a todos. Luego llegaron las complicaciones y las dificultades cuando llegaba a clases de ballet y me di cuenta que ser bailarina era más difícil de lo que yo creía. Me llegó la decisión consciente, como a la edad de 11 años, que yo sería esa bailarina en el escenario para siempre. Rolando Cubero es un hombre deslumbrado por el Renacimiento. Ha decidido dedicar su vida a una de las pasiones más intensas, el ser pintor. Rolando, amante de los temas clásicos, navegando por las plácidas aguas de la sensualidad y el erotismo, ha hecho del cuerpo desnudo el rey absoluto de su obra. Onirismo, rigor técnico, seducción, son los elementos esenciales de su pintura, que subyuga o perturba, inquieta o enamora, pero no deja jamás indiferente. Reconocido en Costa Rica con el Premio Nacional, salta sin embargo nuestras fronteras al obtener un galardón de la Asociación de Críticos de Miami y ver su obra formar parte de colecciones públicas y privadas en Europa, Norte y Suramérica. Bueno, han pasado más de 30 años y tenía 18 cuando decidí ser pintor. Vino por una necesidad vital de expresar mis inquietudes, mis ideales y mis pensamientos. Para mí la pintura es un arte que abarca todos los sentidos. Adopté el óleo como técnica y el cuerpo humano desnudo como motivo principal de mi obra. Y en esto está lo que pienso, lo que sueño y todo aquello en lo que creo. Sí.
José Sancho nunca ingresó a una escuela de bellas artes con el propósito de convertirse en escultor. Aunque le atraían el dibujo y la pintura, siempre le pareció suficiente ser un aficionado. Se hizo economista y luego ocupó un cargo que lo llevó a viajar por el mundo. Con el tiempo, se transformó en un refinado observador de obra de arte. Un día, contemplando una fotografía del toro de Picasso, hecho con un sillín y un manubrio de bicicleta, Sancho se dijo: yo también podría hacer cosas así. Pero Picasso parecía señalar un camino accesible a un hombre dotado de creatividad plástica, el de la escultura en chatarra. Las esculturas de chatarra de Sancho eran agradables, eso querían ser, nada trascendental, pero resultaban grata compañía. En otras palabras, eran bienvenidas en el espacio de los hombres, cumplían con el primer requisito esencial para hacer obras de arte. Fue en aquel entonces cuando por casualidad encontré un objeto tirado en la calle de desecho industrial, que es a partir del cual hice esta obra. Seguí acopiando material de desecho inspirado en un chispazo genial de Pablo Picasso, y me dediqué a hacer en ese entonces animalística, fundamentado en mis observaciones de la infancia, de la naturaleza de los animales silvestres, los cardúmenes, las aves marinas, en fin. Y posteriormente, ya con el crecimiento, también me interesaron mucho las muchachas, que es mi otra temática, los torsos. Si bien aseguro que yo había nacido para ser carpintero, y eso es en realidad lo que a mí más me gusta, fue a partir de la carpintería que comencé a travesear con herramientas materiales ya más duros, como la piedra, la madera, el mármol, el hierro, el acero. Y bueno, desde entonces y hasta hoy, hasta que exista la escultura es mi razón de ser. Por eso vivo, para eso vivo y de eso vivo. Claudia Barrionuevo llegó a la escritura dramática sin haberlo buscado. Descubrió que a través de las historias teatrales podía comunicarse con desconocidos que sentían igual que ella. Le hubiera gustado comenzar a armar relatos escénicos siendo más joven, pero la vida no es como uno quiere, aunque uno intente lo contrario. Claudia se ha nutrido de sentimientos, sensaciones, vivencias y percepciones propias y ajenas. Ha buceado en la psicología femenina, enfrentándose con sus temores y riéndose de sí misma. Ella seguirá escribiendo a pesar de la soledad que conlleva esto. Claudia se siente obligada a hacerlo.
Tu deber de madre es callarte la boca. Y dejar que mi hija viva con su tío. Pero no es tan grave. Ay. Es mejor que no le digas nada. La vas a hacer sufrir. Y el chico ese también. Si no se ha enterado hasta ahora, ¿para qué decírselo? A Manuel no se lo voy a decir, pero María Fernanda tiene que saberlo. Están muy enamorados, están viviendo juntos. No les arruiné la relación. Tiene que terminar con él. Es un incesto, es aberrante. Ay, terminaste la dramatización, no hay incesto. ¡Ay, consanguinidad! No, bueno, sos hija de Orlando. Desde pequeña estuve ligada al mundo artístico y muy pronto empecé a buscar mi camino en el escenario. Por un momento pensé que era a través de la actuación, muy breve y no me gustó. Encaucé mi carrera hacia la dirección teatral y disfruté mucho. Me gustaba poder ver que había movido todo eso, que yo era la maga detrás de un espectáculo. Eso me llevó a la escritura teatral. Yo no pensé que iba a descubrir lo que descubrí. La primera vez que vi a mis personajes, el público fue en aquel entonces cuando por casualidad encontré un objeto tirado en la calle de desecho industrial que es a partir del cual hice esta obra. Seguí acopiando material de desecho inspirado en un chispazo genial de Pablo Picasso y me dediqué a hacer en ese entonces animalística, fundamentado en mis observaciones de la infancia, de la naturaleza de los animales silvestres, los cardúmenes, las aves marinas, en fin, y posteriormente ya con el crecimiento también me interesaron mucho las muchachas, que es mi otra temática, los torsos. Si bien aseguro que yo había nacido para ser carpintero, y eso es en realidad lo que a mí más me gusta, fue a partir de la carpintería que comencé a travesear con herramientas materiales ya más duros, como la piedra, la madera, el mármol, el hierro, el acero. Y bueno, desde entonces y hasta hoy, hasta que exista la escultura de mi razón de ser, por eso vivo, para eso vivo.